Ya habíamos concluido con el avance de los contenidos programados para esta instancia. Sin embargo, hoy voy a darles a ustedes la posibilidad de que me soliciten, si es que gustan que se les haga alguna aclaración, de responder dudas, de ayudarlos a comprender de mejor manera los contenidos que hemos avanzado. Así que tienen la palabra, por favor. ¿Qué aspectos o qué temas les gustaría que analicemos? Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está, señora Emi? Buenas tardes. Buenas tardes. Las inteligencias múltiples, licenciada. Las inteligencias múltiples en la unidad número 4, ¿no? Sí, que son 8, ¿no ves? 8 inteligencias múltiples. Sí. De Aquí hay Howard Gardner. sí, aquí está naturalista. Eso Uh-huh. menos que no sé, no le entiendo mucho. Las Ya. inteligencias múltiples, y cuando hablamos de inteligencia naturalista, es esa persona que se siente más conectada con la naturaleza. Por ejemplo, las personas que tienen ese tipo de inteligencia generalmente les gusta las áreas de ciencias naturales, biología, agronomía, veterinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque al gustarles esa área, ellos desarrollan sus conocimientos de esas áreas con mayor rigurosidad, mayor capacidad de aprendizaje de ese tipo de contenidos. ¿Respondí a su pregunta, señora Emi? Sí, sí, gracias, licenciada. Ok. De todos modos, estoy compartiendo nuevamente pantalla eh, para que veamos, hagamos un pequeño repaso de las inteligencias múltiples. ¿Listo? Este tema de las inteligencias múltiples sale a colación de este consejo que nos da en el texto que dice, no, a ver dónde está, de esta lámina. Dice, para que una técnica sea una estrategia debe tener estos ingredientes. En primer lugar, tener la intencionalidad. ¿Qué propósito de formación o qué es lo que quiere lograr con el estudio o el análisis de determinado tema? ¿No es cierto? La participación activa del lector o del estudiante que se necesita para reconocer la buena, más que estrategia, porque bueno, esto está transcrito tal como estaba en el texto, lo que tenemos que comprender es que una estrategia engloba una serie de técnicas, ¿listo? Entonces, ¿qué técnica vamos a utilizar desde el punto de vista de una estrategia específica? Podemos hablar acerca de las estrategias cognitivas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que pertenecen a este tipo de estrategias? Listen, perdón por interrumpir. ¿Será que lo puede agrandar, por favor, la diapositiva? Claro que sí, está bien. Gracias, Listen. No, no se preocupe. Ahora sí. Entonces, en función a la decisión que nosotros tomemos del modo o forma en que vamos a estudiar, a analizar determinado contenido, nosotros también, para tomar esa decisión, tenemos que adaptar esa técnica a nuestras características personales. Y en el texto dice, se ajusta a ti. Si eres visual, usas dibujos. Si eres auditivo, grabas audios. Y aquí
voy a poner a colación algo que hemos analizado en el último tema. Cuando estamos ya en el nivel, ya logramos tener una lectura intensiva, pasamos al nivel crítico, en el tercer nivel, ¿no es cierto? Donde nosotros, aparte de leer entre líneas lo que nos dice el autor, también podemos sacar nuestras propias conclusiones, estar a favor o en contra. En este caso, en función a estos datos, es que yo, acá, ¿de qué nos están hablando? A ver, si ustedes leen estas, a ver, acá se ajusta a ti una primera oración. Si eres visual, usas dibujos, segunda oración, punto y coma. Si eres auditivo, grabas audio. ¿Qué les ha dicho en esas tres oraciones? ¿Qué comprenden ustedes por esas tres oraciones, jóvenes? Licenciada, Adelante, señora Emi. ¿De lo qué que les está hablando? nos está hablando, entiendo acá, de lo que nos vamos a preparar para estudiar, que algo que vamos a hacer no tiene que ajustarse a nosotros. Por ejemplo, empezamos desde el escritorio, de la pantalla, la computadora, que tenemos que tener el lapicero, o los dibujos que si es que necesitamos, o grabar audio, es de acuerdo al trabajo que vamos a realizar, donde nosotros nos sintamos cómodos y podamos hacer nuestro trabajo, ¿no? Claro, usar esa técnica en función a las características personales que tiene cada uno de ustedes. Y cuando nos dice utilizar una técnica o adaptar una técnica a nuestra forma de ser, que se ajuste a nosotros, y que si somos visual, utilicemos dibujos. ¿Y qué nos dice Howard Gardner con las inteligencias múltiples? Que todos tenemos diferentes formas de acercarnos al conocimiento. Que esas formas de acercarnos al conocimiento, por ejemplo, si a mí me gustase armar estructuras, diseñar casas, y desde muy pequeñito prefiero jugar con los cubos Rubik antes que jugar con muñecas, antes que jugar con, qué sé yo, con pelota. Estoy demostrando que la forma en que aprendo es a través de estructuras. Mi mente está organizando toda la información que yo proceso a través de estructuras. Entonces, Howard Gardner nos dice que las inteligencias son lenguajes que hablan todas las personas. Y por eso les decía yo, algunas personas no podemos estudiar, o bueno, no es mi caso, pero hay algunas personas que no pueden estudiar sin poner música. Y ha llegado o ha habido casos en que personas han, todos los contenidos lo han convertido en música para poder memorizarlo de mejor manera. Pueden que canten bien o que no canten, pero les gusta la música. Entonces, ese es un tipo de inteligencia musical. Cuando hablamos de inteligencia espacial, precisamente es cuando a nosotros nos gusta organizar nuestros espacios desde el momento en que percibimos un nuevo conocimiento, vamos formando un modelo mental, vamos estructurando un modelo mental de ese conocimiento que estamos adquiriendo en 3 dimensiones. Si hablamos de espacio, estaríamos hablando de en cuánto tiempo voy a lograr aprender, cuál es un beneficio medible de ese proceso de aprendizaje,
Y si nos damos cuenta, esas son dimensiones espaciales. Luego está, como les decía, la inteligencia musical, la inteligencia corporal o sinestésica, es esa inteligencia que necesitan palpar, trabajan mucho con el tacto, con el cuerpo. Esta inteligencia generalmente, esta forma de percibir y de acercarnos al conocimiento, la poseen los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. Ahora díganme ustedes, ¿qué relación hay entre un deportista, un cirujano y un bailarín? Estamos hablando de inteligencia corporal o sinestésica. ¿Qué hace un cirujano? Trabaja con las manos. Trabaja con las manos, que es parte del cuerpo. Le gusta el tacto, ¿no es cierto? Tiene que tocar, tiene que moldear. ¿Qué hace un deportista? También trabaja con el cuerpo. Entonces, adelante, Janet. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo estás? Yo lo veo, no sé, no me hace recuerdo a mí cuando estaba hablando de las inteligencias múltiples, y es que yo recuerdo que cuando yo era niña, no había televisión. Bueno, cuando tenía unos 7, 8 años recién, los que más tenían plata tenían su tele, ¿no? Pero yo me acuerdo de mis tías que habían las novelas en el campo. Y me acuerdo que se la colgaba la radio ahí y todos parábamos la oreja. Cuando decimos paramos la oreja, estábamos atentos. Y nadie hacía bulla porque queríamos escuchar bien la novela. Entonces yo me doy cuenta que yo tengo esa afinidad para aprender. Digamos que a mí me gustan las clases así presenciales. Ahí yo aprendo, yo escucho con atención y es como que se me graba. Incluso cuando estudio sola, yo tengo que leer en voz alta y recién siento como que me penetran, digamos, el conocimiento, las palabras por dentro. Entonces tenemos que conocernos, digamos, según los estímulos que hemos tenido. En cambio, ahora yo veo a mis nietos, pura tele, pura imagen, digamos, es muy diferente. Eso quería aportar. Muy bien, señora Janet. Sí, justamente hoy estaba, a mí me gusta mucho escuchar algunas conferencias de algunas universidades y eh, hay mucha diferencia entre una generación y otra, ¿no? En nuestra generación se ha criado, se ha desarrollado sin mucha tecnología. Y como usted dice, yo era muy pequeñita cuando igual escuchábamos novelas a las 9 de la mañana en Radio Panamericana. Yo ni siquiera entendía lo que decían gran parte, pero el ver cómo sufría mi mamá hizo que yo me haga fanática de La Pasión de Silvia Eugenia. Después a las 7 de la mañana, Las Manos Malditas de, no recuerdo de quién, pero algo así, eran unas novelas interesantes que, pese a que había muchas terminologías que uno de niño no comprendía, se van quedando en la mente y a medida que uno va comprendiendo el contexto, los significados de las palabras, va asimilando y entendiendo de qué consistía o en qué consistía esos eventos, ¿no? Pero la gran diferencia entre una generación y otra es que como seres humanos nosotros aprendimos, crecimos en un contexto en el que era muy difícil expresar los sentimientos. Hoy yo a mis hijos, cuando hablo con mis hijos, todo el tiempo les digo, te amo, te quiero. ¿Por qué? Porque hay más libertad para poder expresarnos. Pero sin embargo, la desventaja de esta nueva generación es que independientemente de esos estímulos que podamos darles nosotros como padres padres que intentamos unir una generación con otra,
el uso de las nuevas tecnologías hacen que le quiten la importancia y el verdadero significado que tiene ese esfuerzo que se hace decirles a los hijos te amo, te quiero, ¿no? Porque seguramente que si en nuestros tiempos nuestros padres nos decían con esa frecuencia que nosotros se los decimos a nuestros hijos, grandes o pequeños, hubiese sido otro nuestro carácter quizás, o hubiésemos sido más sentimentales. Pero ahora la tecnología está haciendo que la propia generación pierda esa capacidad de autoconocerse y está haciendo que el conocimiento en la mayoría de los casos, no deben ser muchos, ojalá, pero hay un gran porcentaje en que les cuesta aprender sin que intermedie una tecnología de la comunicación. Independientemente de que tengan un tipo de inteligencia, qué sé yo, musical, sinestésica, la tecnología como que está obnubilando toda esa capacidad que tienen los jóvenes. Por eso es necesario que tengan ese autoanálisis, que realicen ese autoanálisis. Cuando tengan que hacer el autoanálisis de qué forma me gusta aprender, apaguen un ratito sus equipos, aunque estén con la computadora prendida, pero aléjense de YouTube, aléjense de Facebook, apaguen todas esas aplicaciones y programas que vayan a distraer su mente. ¿Por qué? Porque hacen que estén todo el tiempo atentos a que si les llega mensaje, que si les respondieron a lo que publicó, a cuántos likes tiene, por qué mi amiga tiene más likes que yo también voy a publicar. O sea, en dilemas que, aunque no lo crean, cansan a la mente, porque están expuestos constantemente y llegado el momento en que realmente necesitan trabajar con la mente, ya la mente está cansada. Entonces, esta necesidad de conocer qué tipo de inteligencia somos, qué tipo y a través de ese autoconocimiento, de ese autoanálisis interno que ustedes tienen que realizar, y en función a eso, elegir qué tipo de técnica se adecua más a esa forma de ser, es muy importante y es un paso fundamental para hacer o tener una participación activa en su proceso de conocimiento y también una forma de aprender más efectivamente. Y miren cómo se relaciona, ¿no? Primeramente, para adoptar o adoptar, para tomar, decidir qué tipo de técnicas van a utilizar, ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que quieren aprender, si lo van a hacer simplemente porque lo quieren, porque lo necesitan o porque lo están obligando. Si lo quieren, van a poner la máxima voluntad porque nadie los está obligando y ustedes quieren hacerlo. Si necesitan para aprobar un examen, por ejemplo, necesitan leer un texto para aprobar un examen, quieran o no, tienen que estudiar. Y ahí igual va a salir cierto tipo de voluntad que puede ser férrea o no, dependiendo de lo que ustedes, de los objetivos que ustedes persigan. Y ahora por accidente, ¿cómo funcionaría esta intencionalidad por accidente? Por ejemplo, se olvidaron de que tenía examen y 2 horas antes del examen viene alguien y les dice, ¿estudiaste para el examen? Y recién se dan cuenta de que no han estudiado y de manera inmediata reaccionan y comienzan a estudiar y ahí ya a lo rápido, como nosotros decimos,
eligen de qué manera van a graficar ese conocimiento, ese texto, ese contenido del que tienen que dar examen. Entonces, la intencionalidad va a marcar mucho el interés que ustedes pongan en ese proceso de aprendizaje. La participación activa. Mientras ustedes están leyendo, ir subrayando, aplicando esa técnica del semáforo, que es de la estrategia metacognitiva, para identificar qué partes comprende, qué partes de ese texto le origina alguna duda. Y por último, aquellas partes en que definitivamente les cuesta y no pueden dominarlas por alguna razón. Entonces, esa es la participación activa. Ustedes no estudian así, simplemente una leída, por acá pasó el hijo del rey comiendo maní. No. Tiene que ser intencional y tiene que tener una participación activa para que ustedes, una vez concluida una primera inmersión en la lectura, puedan volver a repasar especialmente aquellas partes que tienen duda o las que no comprenden. Solucionan esos aspectos, esos puntos, y ustedes van a lograr una comprensión por lo menos al 80% de todo el texto. Y para hacer eso es lo que ustedes tienen que adoptar una técnica y adaptarla a sus necesidades. Y una vez que ya digieran todo ese contenido, dominen todo el contenido, la transferibilidad o la transferencia de ese conocimiento va a ser fácil en cualquier circunstancia. ¿Cómo se valora la transferencia de conocimiento? Cuando usted tiene que explicar ese conocimiento a un amigo, o cuando surja algún problema y ese conocimiento, ese texto, esa lectura que usted tuvo, le ayuda a solucionarlo, o de manera cuantitativa, cuando va a ser evaluado para un examen. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Jóvenes, ¿de qué quieren hablar? Aclaremos dudas. Listen, no, yo no la escuché en esta parte de la inteligencia espacial. ¿A qué se refiere? Inteligencia espacial. La inteligencia espacial está relacionada con esas personas que tienen a ver, ¿cómo les podría decir? Que tienen una forma de percibir el mundo a través en 3 dimensiones, se podría decir, ¿no? Tiempo, espacio, distancia, serían las 3 dimensiones de la inteligencia espacial. Tiempo, porque cuando se acercan a un conocimiento, tienen una inmersión hacia determinado texto o conocimiento nuevo, lo primero que hacen en la mente es dimensionar, a ver, ¿qué extensión de texto voy a leer? Ya, perfecto. Y comienzan a medir, ¿no es cierto? Cantidad, extensión. ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? Y van programando su tiempo en función a esos datos mentales que realizan desde el momento mismo en que se les indica o acceden a una información nueva.
y todo su proceso de su forma de vida incluso es midiendo tiempos, espacio, diseñando espacios, calculando ese tipo de aspectos. ¿Logré responder su pregunta? Fabiola, creo que era la que preguntaba. Sí, Lisa. Sí, gracias, Lisa. Ok. A ver, ¿alguien se anima a hablar de la inteligencia interpersonal? ¿Cómo la comprenden? Adelante, Nicolás. ¿Cómo está, Licen? Buenas tardes. Se podría decir la que nosotros tenemos de manera individual cada persona. Estamos hablando de la inteligencia interpersonal, Nicolás. Ah, ¿no es intrapersonal? No, inter. Ok, bueno. Pero sí, la inteligencia intrapersonal es el autoconocimiento, ¿no? De uno mismo, de su forma de ser. Y las personas que poseen tanto inteligencia inter como intrapersonal, ¿qué tipo de profesiones más o menos piensan ustedes que desempeñan? Tomando en cuenta que la inteligencia intrapersonal hace una introspección, mira hacia adentro. Y la interpersonal hace ambas, ¿no? Primero nos conocemos en función a nuestros sentimientos, también podemos empatizar o comprender las diferentes situaciones que viven otras personas y podemos tener una mejor conexión con el mundo exterior. Ah, Adelante, Entonces, el que tiene inteligencia interpersonal puede ser un psicólogo, ¿o un no? psicólogo, un comunicador, Uno que un trabaja en trabajo social, trabajador trabajo social. social, también educación, y ambas, tanto la inteligencia interpersonal como intrapersonal, son necesarias para esas áreas, ¿no es cierto? Nicolás, Sí, quería sí. hablar, señora Emi también, adelante. Ya, aquí digamos podría ser lo que usted decía, inteligencia interpersonal. Pongámoslo ejemplo, lo que usted ha hecho este tiempo, digamos, con nosotros. La hemos conocido a usted, ha tenido buena explicación, las clases bien dinámicas, o sea, ahí estamos viendo una inteligencia interpersonal de usted hacia nosotros que prácticamente ha sido de excelencia. Y la inteligencia intrapersonal, podría ser todos los profesionales estudiados tal vez en el área de medicina, psicología, neurociencia y todas esas cositas, porque es algo que se investiga ya de manera profunda en nuestro ser, que de manera externa no se ve. También, Nicolás, está relacionado con esas áreas. En primer lugar, gracias por su concepto. Y en segundo lugar, confirmarle que sí, también la neurociencia, hay áreas de la medicina que estudian a profundidad el comportamiento del cerebro, tanto desde un punto de vista físico como psicológico, porque no se puede desprender ambos, son uno solo. Y efectivamente, es que cada ciencia tiene diferentes áreas, ¿no? Pero generalmente las personas que tienen inteligencia intrapersonal tienen esa posibilidad y esa capacidad de poder analizar, en primer lugar, sus sentimientos y en segundo lugar, poder conocer y hacer que las personas se abran con ellos y poder conocer los sentimientos de los demás. Entonces,
De eso se trata, ¿no? Y acá cuando definimos nuestro tipo de inteligencia, en primer lugar, cuando estamos en esta etapa, nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a nuestro futuro inmediato, a ver qué tipo de inteligencia tengo yo y por lo tanto qué áreas de la ciencia me gusta, para qué áreas de la ciencia tengo mayor capacidad, ¿no? Uno va haciendo un autoanálisis. Y en función a eso, es que van a tomar decisiones. Es importante hacerse un autoanálisis, no solamente para identificar qué tipo de técnica o de qué manera estudiamos, sino hacia dónde vamos en la vida. Señora Emi. Licenciada, iba a opinar lo mismo que han dicho, ¿no? Que era psicología, sociología. O sea, ya lo dijeron todo. Ok. Está bien. Bueno, jóvenes, ¿qué otros aspectos más necesitan que aclaremos? Dicen, esta es la unidad número 4. Esta es la unidad número 4. Creo que esa parte que explicó de las inteligencias no está en el PDF. Sí, no está en el PDF porque yo los había sacado a colación precisamente como leyendo entre líneas acerca de esta frase que les recomienda o que está en el texto, ¿no? Si se ajusta a ti, si eres visual, usas dibujos, si eres auditivo, grabas audio, ¿no? Aquí nos está hablando acerca de los diferentes tipos de inteligencias que tiene el ser humano. Listo, Lisa. Ok. Simplemente saqué este tema de Howard Gardner para que ustedes logren comprenderse mejor y poder tomar muy buenas decisiones, tanto dentro de su proceso formativo como también para la vida misma, ¿no? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Unidad 5, ¿está todo claro? Adelante, Nicolás. Ahí dicen, si no es mucha molestia, de la unidad 5, más que todo son casi todo lo que son diagramas, esquemas, casi es lo mismo, simplemente que es diferente cada aspecto, digamos, los diagramas de Venn, las telarañas, pero es todo como si fuese tipos mapas conceptuales, ¿no es cierto? No sé si podríamos darle una pequeña repasadita, digamos, desde el principio, que ahí quedé un poco con duda. Por favor. Claro que sí, no hay problema, Nicolás. Enseguida estoy ya compartiendo la unidad número 5. Estamos con los organizadores gráficos, ¿no es cierto? Sí, por eso es el que tengo yo acá igual, el organizador gráfico. Vamos a esperar un ratito que carguen, por favor, las diapositivas. Ok. Ya pueden visualizar, ¿verdad? Sí. Sí, Lisa. Ok. ¿Qué parte de este tema quiere que le aclare, Nicolás? Más que todo solamente el comienzo, que creo que hablaba de los tres tipos que había, creo que telarañas, diagrama de Venn, pero que digamos veo que es la misma estructura como tipo mapa conceptual, simplemente que es diferente concepto y diferente modelo.
Sí, en realidad todas las técnicas tienen ese objetivo, ¿no? De sintetizar la información, los conocimientos de manera gráfica. Por ejemplo, aunque en el texto no está clasificado como técnicas que nos ayudan a estructurar y a jerarquizar, simplemente hay un desarrollo conceptual de cada una de las técnicas, ¿no? Si ustedes se ponen a leer el texto, ¿quién lo ha leído? ¿Quién ha leído este tema número 5? ¿Usted leyó, Nicolás? Sí, digamos, ahí, digamos, una pasadita, pero ahí el principio es lo que no lo entendí muy bien. Pero que lo Ya. asocia, digamos que es lo mismo, o sea, pero Claro, con es lo mismo. Lo que yo hice es asociar todos estos organizadores gráficos y los clasifiqué por tipo de utilidad que se le puede dar a cada organizador, a cada tipo de organizador. Y desde ese punto de vista tenemos organizadores gráficos que nos ayudan a estructurar y jerarquizar la información. Dentro de esa clasificación están los mapas conceptuales, están los organigramas, los cuadros sinópticos, los esquemas y el mandala. Y acá tenemos una diapositiva en la que vemos un ejemplo de cada uno de ellos. Seguimos en la clasificación número 1, que es de técnicas que nos ayudan a estructurar y jerarquizar. Un mapa conceptual, como pueden ver en pantalla, no sé si pueden ver el pulsor de mi mouse, estructura el tema, parte del concepto general o el tema principal, y luego se subdivide, se va abriendo en forma de abanico a través de los subtemas que están relacionados con este tema principal. Dentro de los subtemas puede haber una ramificación amplia o algo así sencillo como lo tienen en ejemplo, pero que de algún modo nos muestra, si nosotros le damos un vistazo a un mapa conceptual, nos indica cómo está organizado el tema y nos muestra palabras claves de los conceptos principales y de las relaciones que tienen estos subtemas entre sí, cómo están conectados entre sí. Del mismo modo funcionan los organigramas. Luego están los cuadros sinópticos. Si ustedes se dan cuenta, tanto los mapas conceptuales como los organigramas son verticales, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? En cambio, los cuadros sinópticos y los esquemas son de izquierda a derecha, y donde en la parte izquierda está el tema general y a partir de ahí de manera horizontal se van abriendo los mismos subtemas que podríamos tranquilamente volcarlos en un mapa conceptual. Entonces, pero he aquí lo que hablábamos hace rato. Nosotros somos los que en función a nuestras necesidades de formación, a nuestra necesidad de dominio de esos conocimientos que vamos a graficar en estas técnicas, somos los que vamos a determinar qué tipo de estructura o qué tipo de técnica vamos a utilizar para estructurar y organizar el conocimiento. Y ahora acá vemos que tanto el mapa conceptual como el organigrama son técnicas que nos ayudan a graficar de manera vertical los conocimientos. Los cuadros sinópticos, los esquemas de manera horizontal. Y acá dentro de esta misma clasificación de estructura y jerarquía tenemos el mandala. El mandala nos ayuda a graficar los contenidos de manera circular, pero también jerárquico, partiendo esta vez no de arriba hacia abajo, no vertical ni horizontal, sino irradiando desde el centro hacia afuera.
en la parte central se coloca el nombre del tema o el tema principal y puede ser 2 o 3 palabras claves que nos direccionen o que describan el concepto del tema principal. Y cada radial se convierte en un subtema. A ver, voy a sacar un lapicito. Esto es una radial, jóvenes. Esto de acá, a ver. Perdón, un minutito. Ya. Esto de acá, cada una de estas líneas que se utilizan en este mandala es una radial. Ay, perdón por la falta de precisión. Y cada uno de estos niveles, acá tendríamos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. Este mandala tiene 3 niveles conceptuales y cada una de estas radiales es un subtema. Pero dentro de las radiales, en función a las necesidades, también podemos ir introduciendo una serie de subradiales que pueden comenzar. Estas subradiales pueden estar solamente acá, en el primer nivel, o en el tercer nivel. ¿Qué significa? Que este concepto está relacionado con estos otros conceptos. O también, en otra oportunidad, podríamos subdividir este concepto de la primer radial y subdividirlos y vamos a ir desglosando el concepto a medida que se va ampliando la información. Y sí, seguimos jerarquizando. ¿Por qué? Porque los conceptos que están en la primer radial son los conceptos centrales, los más importantes. El cómo se desarrolla, cómo se desglosa ese concepto central, cuáles son los subtemas que están relacionados con ese concepto, son las siguientes radiales. ¿Entendieron cómo se organiza un mandala? Sí, Vicente, gracias. Ok. Luego tenemos el diagrama de Venn, que vendría a ser ya una segunda clasificación. Todas estas técnicas que vemos acá, diagramas de Venn, cuadros comparativos, telaraña, constelación de ideas, son técnicas que nos ayudan a hacer comparaciones. Nos ayudan a encontrar igualdades, semejanzas, diferencias y también para inferir similitudes. Les había explicado, ¿no es cierto? Acá tenemos un teórico A y aquí tenemos un teórico B. Y acá lo que postula el teórico A, todo lo que nos afirma el teórico A, acá todo lo que dice sobre un mismo tema el teórico B, y acá en la parte central colocamos las partes que son iguales o similares, en las que coinciden ambos teóricos en afirmar sobre un mismo tema. A ver, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tema sugieren ustedes que analicemos? ¿Entendieron esta parte, jóvenes? Jóvenes, hagamos lo siguiente. ¿Se acuerdan del trabajito que les di?
Sí, ¿Alguien lo realizó? Ya. Voy a darles una tarea para que la realicen, pero primero quiero consultarle a la señorita Rosa María. Señorita Rosa María, ¿los estudiantes pueden compartir algún archivo desde sus computadoras o teléfonos? claro, listen. Ok, muy bien. Voy a darles una tarea. Les doy, son las 16:54. 10 minutos, jóvenes, para que todos grafiquen, elijan uno de los 3 temas que va a entrar al examen y también elijan la técnica para esquematizar ese conocimiento o ese tema. ¿Les parece? En 10 minutos. Unidad 4, 5 y 6. Un tema, el tema que ustedes elijan. En 10 minutos volvemos y voy a pedirles de manera aleatoria a unas 4 o 5 personas que compartan la graficación del conocimiento. ¿Les parece? O del tema. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Puede ser cualquier temita, dicen. Cualquier tema también, cualquier tema. Puede ser un tema de historia. ¿Qué otro tema, qué otra asignatura llevan ustedes? Biología. Biología. Puede ser un tema de biología, de historia. El tema que ustedes decidan. ¿Listo? Mario, ¿Un resumen o como profe? Dice. perdón. ¿Cómo dijo? ¿Resumen? No, grafican. Elijan Ya. una técnica y grafiquen, organicen el tema. Ya, gracias. De nada. ¿Había alguien, Mario, si no me equivoco, que tenía la mano alzada? Ah, no, ya no lo hice, era para preguntar, digamos, te decía cualquier técnica, nada más. Ah, ya, muy bien. 10 minutos. Son las 16:56. A las 5:06 retornamos. ¿Listo? Háganlo, pueden hacerlo en un cuaderno, en una hoja bond, y luego le sacan una fotografía y lo comparten. ¿Listo? Profe, Adelante. así como está mostrando ahí en lo que está compartiendo, así podemos hacer, ordenarlo. Sí, sí, con cualquiera de esas técnicas. Puede ser un mapa conceptual, puede ser una línea de tiempo, puede ser una constelación, puede ser Ay, un cuadro comparativo, puede ser una telaraña, puede ser esta línea de tiempo, puede ser los temas que hemos avanzado al primer tema. cualquiera, Ya, cualquiera, lo que ustedes elijan y de la asignatura que ustedes elijan. ¿Listo? ya. Ok.
Jóvenes, ya volví. ¿Cómo les fue con su trabajo? Me falta más tiempo, feliz. 2 minutos más. Yo lo hice. Andrea, voy a dejar Yo de lo hice. vaya compartiendo y va explicando. ¿Listo, Andrea? Ya puede Ya. compartir. Adelante, Andrea, ¿puede compartir? ¿Alguien más que haya hecho el trabajo y que pueda compartir? Ahorita le dicen de un minutín. Ok, Nicolás. Señora Emi, señora Janet. Licenciada, yo lo estoy terminando, pero no sé compartir. Ok. En la pantalla, ustedes ven, ¿no es cierto? Está acá mi imagen y en esta partecita, en la parte inferior hay un micrófono, al ladito hay una cámara y luego un icono que parece una tele con una llave al medio. ¿Puede verlo? Está la manito. Justo debajo del recuadro donde está su nombre. ¿Puede verlo, señora Emi? Estoy viendo, licenciada. La verdad es que nunca he compartido, recién que estoy agarrando la computadora, entonces. Ya, le da clic a ese icono y se le va a abrir una pestaña y le van a aparecer 3 opciones o 2 opciones dependiendo de cuántos documentos tenga abierto y se va a la pestañita donde dice ventana y ahí lo va a encontrar su documento abierto si lo hizo en Word o en otro programa y le da compartir y no es más. Nicolás, adelante. Listo, le dicen enseguida comparto. A ver, esperen. Muy bien. Lo hemos hecho por Word. Se lo explico, obviamente, ¿no? Claro. Ya. Bueno, lo que he hecho es algo... Ah, no se puede ver dónde está. ¿Lo puede Ya, ver? Sí, ¿no? está visualizando cómo está cargando. Ahora sí. Ok. Ya, lo que he hecho, digamos, es algo de historia que me ha interesado mucho, lo que hemos estado avanzando. Primero tenemos como el enfoque principal ahí a nuestro país, a Bolivia, y siempre, desde antes, ha sido siempre esa división tanto de Oriente, Occidente, las diferentes culturas, visiones, y lo que he podido rescatar más que del Oriente, como muchos dicen, lo que es la Media Luna, Pando, Beni, Sucre, parte de Sucre, Tarija, Santa Cruz, tiene una visión muy diferente tal vez a los otros departamentos que son del occidente, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, de que abrirnos más a los otros países, no solamente tal vez como el occidente que piensa solo acá, Bolivia, no existe Brasil o algo, y no, eso también nos ha perjudicado, nos ha quitado mucho avance en todas las áreas, educación, salud, tecnología, y bueno, gracias a Dios ahora ya se está abriendo todo, nos estamos abriendo también a los otros países que
es muy distinto, ¿no? Sabemos que hay conceptos políticos que son muy transgiversados y al mismo tiempo una libertad de que tanto el empresario como nosotros mismos necesitábamos, como ahora viene lo que es el arancel cero y otras cosas de productos tecnológicos que prácticamente es beneficio para nosotros porque estamos consiguiendo el mismo precio que están al mercado de afuera. Y aquí era pues a veces el doble o el triple comprarnos una computadora, un teléfono. Entonces es lo que he podido rescatar, las visiones distintas que tenemos, pero que no todos somos así, pero históricamente siempre ha habido ese combate, esas diferencias que vuelvo a recalcar, no todos son Más así. que combate, más que combate, diría yo, Nicolás, perdón que lo corté, es esa ideología que tiene el occidente, ¿no? De querer ocupar todos los territorios, como ha sido con la cultura quechua, aymara, ¿no es cierto? Y personalmente considero que precisamente esta forma de pensar se debe a que pertenecemos como que a mundos diferentes, ¿no? Ellos siempre han pertenecido al virreinato del Perú y la parte oriental al virreinato de La Plata. Hay una teoría que ahorita no recuerdo, de un geógrafo que opinaba de que en función a su experiencia, él ha podido comprobar de que la personalidad se forma en relación con el contexto geográfico. Y eso obviamente ya llevándolo al plano de la psicología, al plano de la comunicación, el tema de la cultura, desde el punto de vista sociológico, influye mucho, ¿no? Pero cómo nos forma la geografía y el clima. Por ejemplo, en Oriente nosotros tenemos un clima cálido, húmedo y a veces es hasta demasiado cálido, que nos obliga a nosotros a usar ropa más liviana, nos obliga a abrir nuestras puertas y eso psicológicamente también nos obliga a ser más abiertos, a interconectarnos con la gente, nos da mayor libertad de movimiento, versus un clima frío donde el clima mismo va condicionando la forma de ser de las personas, qué sé yo, el frío los mantiene arropados, ropa más gruesa, encerrarse por las noches. Entonces van formando personalidades diferentes condicionadas por la geografía. Y no está malo, ¿no? O sea, ambas personalidades, ambas formas de pensar son propias de cada región. Lo importante acá es que algún día se logre consensuar y se logren buscar intereses comunes que sea para el propio desarrollo de ambos lados, ¿no? Y romper esa visión que tenemos ahorita de Oriente y Occidente, que ya se estaba rompiendo antes del MAS, pero que se ha fortalecido nuevamente una vez y se abrió, se hizo más grande la brecha desde que ingresó el MAS, ¿no? Entonces, y eso no porque yo esté en contra o a favor del MAS, eso es una realidad, ¿no? Sí, listo, Licen. Eso sería. Muy bien. ¿Y de qué manera le ayudó esta técnica? En este caso es tipo mapa conceptual, una simbiosis entre mapa mental y conceptual. Ajá. Exacto. Al ver los dibujos, ¿le ayuda a comprender de mejor manera o cómo lo organizó? ¿Por qué lo organizó así, Nicolás? Sí, en ese aspecto, digamos, escogí ese para sintetizarlo así un poquito porque va solo con la palabra clave, en vez de escribir concepto o algo directo con el subtítulo y ya de ahí darle la posterior explicación. Ok.
lo que ha hecho usted es adaptar, ¿no? Ha jerarquizado, pero también ha utilizado la técnica del mapa mental, porque seguramente usted tiene un tipo de inteligencia más visual que conceptual, que literal, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. ¿Alguien más, por favor? Ronaldo, ¿terminó? No, Lice, me falta harto. Bueno, ¿quién más? Pero valdrá Señora la Emi, pena. está bien, vamos a esperarlo. Señora Emi, Licenciada, yo lo tengo manual, no lo he hecho en la computadora. O sea, pero ahorita sáquele una foto y comparta desde su WhatsApp, ábralo en su WhatsApp y le da a compartir luego. ya listo. ¿Alguien más? Mario, Laura. A ver, está Andrea Urrutia, Ángel, Angélica Mejitarián, Angélica Nogales, Ariane, Ayeari, Bethany. ¿Quieren que nombre? Francesca Maldini. ¿Dónde está Francesca Maldini? A ver, Francesca. Adelante, presente, por favor. No sabía que Francesca Maldini estaba en nuestra clase. Somos famosos, Lice. Bueno, jóvenes, son las 5 de la tarde, 19 minutos. Generalmente terminamos 17, 30 minutos. Pero antes de concluir con la clase, me gustaría que para la próxima, para nuestra última clase, realicen este ejercicio y podamos compartirlo, podamos ver cuál ha sido su experiencia con la utilización de estos organizadores gráficos y de qué manera les está ayudando para que ustedes comprendan más eficazmente todos los conocimientos que están, no adquiriendo, porque ya estos conocimientos que están ustedes analizando, sería la palabra correcta, en este ciclo, son conocimientos previos, ¿no? Simplemente están analizando, recordando, pero de igual manera, el uso de estas técnicas les va a ayudar a comprenderlos y a fijarlos de mejor manera en su mente. ¿Listo? Pero háganlo, que no sea como la tarea de la anterior clase, jóvenes. ¿Están de acuerdo? Sí, dicen, ¿hasta qué hora es la clase? Perdón, porque yo estoy igual en proceso y me gustaría presentarlo, pero me falta todavía. Ah, ya, espero es hasta las 17:30. Ok, Fabiola, ¿usted ya terminó? No le iba a responder que para la otra clase sí va a estar. Ok, ¿alguien que haya terminado y que quiera ir presentando mientras Isabela Maldini está preparando? Isabela Maldini, ya que tenemos a Francesca Maldini. Y la señora Janet. A ver, chicos, adelante, Angélica. Una pregunta, profe. ¿Te tiene que compartir o lo puedo mostrar desde aquí? Porque no está medio compartir. Lo tiene que compartir. ¿Y cómo Lo lo tiene que, comparte? Porque no sé compartir. ya, como le explicaba la señora Emi, se va acá
¿Ve el cursor del mouse cómo se está moviendo? ¿El cursor de mi mouse lo ve en pantalla? No se ve, Lisa. ¿No se ve? Ah, bueno. En la parte inferior, jóvenes, en la parte inferior hay una fila de herramientas. Primero está un micrófono, luego está una cámara. ¿Puede verla en la parte central? Angélica. Sí, lo veo. Ya. Al ladito de la cámara hay una pantallita con una flechita. Dele clic a esa pantalla. Y se le va a abrir 2 o 3 opciones, pero una de esas opciones, generalmente en el centro le aparece la opción ventana. ¿Lo logró, Angélica? Entrar a donde no lo entendí. Ya, le da clic a esta pantallita que parece una tele con una flechita. ¿Le dio clic? Sí. Ok. Le aparece otra ventana. Ah, ya. Ok. Ah, Andrea está compartiendo. Luego continuamos, Angélica. Adelante, Andrea. Bueno, apareció 3 opciones, ¿no es cierto, Angélica? Sí, aparece. ¿Quieres compartir la pantalla? Aparece. Sí, quiere compartir. Y arribita le sale 2 pestañitas. Hay una en la que muestra su escritorio y otra que dice ventana. Ah, ya. Le da ventana y ahí le va a abrir el documento que usted quiera abrir. Y si es a través, si es de mi cuaderno en mi computadora, si no le puedo presentar la otra clase para hacerlo en mi computadora. Está bien, porque también si lo hizo en su cuaderno puede sacarle una foto, abre la foto y después recién se va a compartir pantalla con la foto abierta. Lisen, ya. disculpe, Adelante, Rosa María. esto no es tarea para ellos, ¿cierto? Durante el feriado. No, para el día de las clases, para el día miércoles, para que ellos pongan en práctica, lo pueden hacer hoy o el mismo miércoles, ¿no? Sí, sería bueno porque está prohibidísimo que los docentes den tarea a los alumnos. Así No, que no, si es en claro. el momento exacto, o, por ejemplo, como les dio la tarea para hoy y los que hicieron hoy, lo pueden compartir. Ya, Lisen, quería saber eso. Ok. Gracias. Está bien, no se preocupe. Bueno, Angélica, ¿ya le sacó la foto? No, todavía no quería saber primero cómo se comparte. Ok. Bueno, jóvenes, alguien, Isabela creo que iba a compartir, Ronaldo también, ¿lograron terminar? Está un poco a medias, pero ya se va a terminar. Ok. Una pregunta, profesora. Dígame, Ángel. Adelante, Ángel. Disculpe, prof, Lisen, ¿cuándo vamos a dar los cosas de los exámenes, el segundo parcial? El segundo parcial es el 20, pero quien les va a informar oportunamente, sin lugar a errores, la señorita Rosa María. Adelante, por favor, Rosa María.